Estamos presentados por el Teatro Nescafé de las Artes. Sí, claro, porque estamos felices de tener con nosotros a el Nescafé de las Artes. ¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco de banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro con 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Es para nosotros un honor tener, como siempre, a la periodista número 1 de turno, a la figura que nos ilumina, Josefa Garrido, que está con nosotros. También al señor Matías Mesa Lopeandía, justo decir que es socio en esta mañana de industria de turno, y además un experto político de calibre. Y por favor, no, para él no hay definición. El señor Sergio Vita. ¿Cómo le va, Sergio? Pero qué sorpresa estar con todos ustedes. No, qué mañana. Hemos tenido una mañana de noticias exclusivas. De contratos. Documentos, mañana de documentos. Una mañana de documentos que, por supuesto, vamos a analizar lo que pasó en la entrevista. Van a seguir en la programación de turno, que está espectacular. Manténganse ahí. Gracias a los 4.000 que están conectados, que es récord esta mañana. Primero, hay un tema que es el gobierno. Al gobierno le falta una vocería, una voz común. Diego Chalper sostiene que el Ejecutivo necesita un vocero dedicado, un parlante. También está el fantasma de Camila. Dejémoslo en ese concepto. Camila Vallejo por su extraordinaria performance. Francisco Vidal, que viene a turno, también es un parte de ese tótem. Entonces, ¿el gobierno tiene realmente un problema de comunicación o un problema de conducción política, Sergio? Las dos están muy vinculadas. Uh-huh. O sea, generalmente cuando uno está en el gobierno le echan la culpa a las comunicaciones y los comunicadores le echan la culpa al gobierno. Es una mezcla de los dos. Y efectivamente este gobierno, yo creo que expresa una postura confusa hacia la ciudadanía. El presidente es sonriente y dice que no se preocupen, todo va a pasar bien. Y el ministro de Hacienda dice aprieten, y es obvio que eso implica menores destinos a educación, a salud. Entonces, lo mismo en seguridad, cambian gente, manejan los problemas con alguna dificultad, pero creo que es muy difícil reemplazar a Camila Vallejo. Yo creo con eso te expreso. Josefa. Yo creo que la pregunta por los voceros es al final una pregunta por la política dentro del gobierno. Yo creo que eso es lo que se está preguntando. Hay una confusión respecto a la agenda política y la podemos ver y queda muy palpable, yo creo, en esta dicotomía que existe entre lo que dice el Partido Republicano, que es el partido del presidente, y también lo que está diciendo el presidente. Podemos ir al tema de Codelco. O sea, el presidente republicano dice que los privados se tienen que tomar parte de Codelco, y luego el gobierno dice que no. Entonces eso se traduce en una comunicación que no es la más efectiva posible. Matías. Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia. Sergio, un gusto compartir Hola, Matías. contigo. Josefa, como siempre, todos los lunes. Yo concuerdo aquí en términos generales con que es una amalgama entre vocería y política, ¿no? Y lo hemos dicho acá, digamos, desde hace un rato ya. El principal problema de la vocería es el contenido político de las decisiones del gobierno. El gobierno comenzó con un golpe directo al bolsillo de las personas, que es como el manual de las cosas que no tienes que hacer salvo cuando sea necesario, ¿no? Cuando a veces los contextos económicos internacionales en particular, porque Chile es una economía muy abierta a esos vaivenes, puede exigirte un apretón de cinturón. Pero en este caso no había una circunstancia de esa naturaleza, sino que lo explicó fue una voluntad superideologizada de llevar a cabo un programa antipopular. Y eso es lo que hemos venido sosteniendo en este tema. Y eso recae con mucha fuerza en un primer diseño comunicacional sobre la vocera de gobierno, que, como decía nuestra conductora de la segunda mañana, ¿cierto? ¿Quién podría comunicar bien ese tipo de política, ¿no? Y ahora nos encontramos con un diseño comunicacional inescrutable, inentendible. O sea, ¿quién es el vocero? ¿Quién habla por el gobierno? ¿El partido de gobierno? ¿El ministro secretario general de la presidencia? ¿El ministro del Interior? No parece con claridad. Eso por un lado. Y por otro lado,
se van agravando los problemas para las personas, que es la quintesencia de la política, ¿no? De la política en un contexto democrático, que es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y qué tenemos hoy día? Esta semana, que recién terminó, conocimos las figuras de cesantía, los números de cesantía. Yo no recuerdo, puedo estar equivocado porque no soy un especialista, pero yo no recuerdo una cifra del 9,4% desde la crisis, no subprime del 2008, sino que desde la crisis asiática, desde el ciclo de que va del 99 al 2004. Eso golpea directamente a las personas y eso tiene una difícil comunicación cuando todas las decisiones previas del gobierno han sido orientadas a cargarle la mano a las personas. En todas y cada una de las decisiones. Vamos desde el benzinazo que mencionamos recién hasta ahora las contribuciones, porque resulta que para proteger a las personas mayores de mayores ingresos del país, terminamos con una solución en que los más ricos, las comunas más ricas, son las más beneficiadas. Pero déjame decirte, preguntémonos quiénes han sido buenos voceros y por qué. Yo creo que ahí está, vamos a encontrar la respuesta. En mi visión política de todos los años últimos, el vocero tiene que ser el corazón tiene que tener el corazón puesto en lo que es un proyecto nacional. Cuando no hay proyecto nacional, no hay vocero que lo invente. Por ejemplo, Enrique Correa. Enrique, estábamos todos en ese tiempo empezando la democracia, había un sentimiento común que compartíamos de algo a la cual queríamos llegar, que era la democracia. Después, el mismo Pancho Vidal en el gobierno de Lagos o Puxio, los que estaban ahí, tenían un sentido de lo que se quería perseguir para alcanzar un cierto momento. Camila Vallejo era amiga del presidente Boric y por lo tanto también había un sentido y un pensamiento común. Cuando tú no tienes esa vinculación, porque es una suma de independientes que no tienen un proyecto común, y al mismo tiempo el gobierno no tiene un proyecto claro, no hay ningún vocero que pueda suplir esa necesidad. Entonces, yo creo que en la medida que se afiate el gobierno y haga una línea más coherente, debiera irse mostrando un poco más claro, pero hoy día es muy difícil. Hay una información de hoy día que IMASEC de junio rompe 2,4% y rompe racha negativa. Titular de MOL, se habría logrado esquivar recesión. Yo creo que MOL es mejor vocero que los que he tenido, pero sobre esto... Pero recordemos también que en el diseño de la moneda, y lo dijo la propia Mara Cedini, estaba que la vocería no tuviera tanta relevancia. Yo creo que eso es algo que el propio gobierno no tenía... Lo quería hacer y lo está haciendo. A propósito de lo que se hablaba, también yo creo que uno puede ver en el pasado grandes figuras y grandes voceros que también tenían un piso político. Y lo que se ve aquí es que, y lo hemos hablado también acá en turno, es que ¿dónde está la política en el gobierno? Nos hemos estado preguntando mucho en Quiroga, Alvarado. No existe claridad dónde se reparte el poder. Ya, y eso es un gran problema. Entonces, ¿cómo debería ser un vocero en estas características? ¿Cómo debería ser un vocero de derecha? Es una cosa interesante. Checho Irán, hay varios voceros de derecha, pero en los medios, no así cuando los traduces a una posición. No hay un... ¿Recordamos algún vocero de la era Piñera? Cecilia Pérez fue una buena vocera, creo yo. Cecilia Pérez fue una punto. buena vocera. Sí. Las mujeres de derecha pueden llegar a ser interesantes. Siempre se ha dicho Carla Rubilar como un nombre tentativo. Y pensemos también que las mujeres de derechas han salido perjudicadas en este gobierno. Son las primeras que han salido y no se le ha reemplazado con otros puestos tampoco de posibles mujeres. En la derecha existen mujeres muy buenas que pueden tomar ese cargo también. Pero yo creo que, volviendo sobre mi punto, yo creo que cualquier vocero o vocera en este gobierno va a tener un problema y lo enlazo con lo que dice Sergio. O sea, ¿qué es lo que va a comunicar una Carla Rubilar o una Cecilia Pérez en este gobierno? ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Desde dónde lo va a comunicar? Esas son las preguntas que hay que responder antes de pensar en un nombre. Ahora, con respecto a lo que decías tú, Nico, del crecimiento, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia de que se haya evitado lo que se llama una recesión técnica, ¿no? Que son 6 meses de crecimiento negativo. Es una muy buena decisión. Ahora, la pregunta es, si este gobierno tiene la capacidad y la voluntad de transformar ese canto de cisne, que ojalá no sea uno solo, sino que se mantenga en el tiempo, cosa que se ve bastante difícil, pero ojalá que se mantenga, si es capaz de convertir eso en mejoras para la calidad de vida de las personas en el día a día. Esa es la pregunta. Yo tengo serias dudas de eso.
Y en ese sentido también hay un tema con Codelco que parece ser la frontera ciudadana que se ha expresado a través de las encuestas. La discusión sobre Codelco volvió a instalarse. Según criterio, un 74% rechaza privatizar Codelco, un 49% prefiere mantenerla como una empresa completamente estatal, pero mejorando su gestión, y un 31% está dispuesto a incorporar capital privado. Sergio, ¿qué significó políticamente la nacionalización del cobre en su momento que mucha gente se le va? Tú me estás llevando a tiempos antiguos. Bueno, el 73 yo fui ministro de minería antes que viniera el golpe. En ese tiempo no había chilenos que pudieran usar los recursos naturales nacionales y pensar cómo se producían y venderlos donde quisiéramos para obtener los excedentes para crecer. No era nuestro. De manera que fue un momento crucial en la historia de Chile. Y logró perdurar hasta ahora. Y a mí me tocó hace unos 2 meses hablar en la cena de la minería. Nos habíamos juntado los exministros de minería de nuevo. La mayoría eran del 90 para adelante. Entonces dijeron, pero está Vitar todavía y es ministro de Allende de minería. Y entonces nos juntamos e hicimos un acuerdo de que el cobre tiene que ser clave para el futuro, Codelco tiene que ser fundamental. Todos los ministros de derecha y de izquierda. Y, como yo era el más viejo, dijeron, hable usted en representación. Y nos subimos todos los ministros en la cena de la minería, estaba lleno, estaba toda la gente. Esa cena es la que junta más plata, porque están todos los productores mineros, que es donde hay más recursos en Chile. Y dijimos, esto queremos para Chile, esto es acuerdo nacional, esto no se puede tocar, Codelco no se puede tocar. Y estaban los ministros de Piñera. Entonces, esto a propósito del vocero. Cuando surge un ruido del propio gobierno, de su partido, que yo considero que es una deslealtad con el presidente, estarle poniendo palitos y levantando temas que no son temas, que el gobierno está después obligado a decir que no, ponemos en riesgo lo que yo creo que en la era que vamos a entrar, vehículos electrointeligencia artificial, todo lo que signifique redes nuevas, centros de datos, el consumo de cobre es brutal. Y hay una estrategia ya de Chile de poder levantarse hasta, ojalá, llegar a 6 millones de toneladas con un precio espectacular al 2030. Que alguien diga que quiere vender el corazón de la economía chilena y perder lo que es la capacidad de aliarse con otras empresas internacionales para ampliar su ámbito, como fue el acuerdo del litio con Codelco. Yo creo que es no entender el mundo de hoy, es una mirada muy de comerciante de menor rango, de no tener visión estratégica. Yo lamento mucho lo que están haciendo. Le están creando un perjuicio a los chilenos y a la estrategia futura nacional. Yo creo que Codelco es chileno, va a seguir siendo chileno y ahora lo que tenemos que hacer es levantar su calidad y su proyección. Yo creo que es importante que las personas que están en este predicamento, en esta idea, nos expliquen por qué quieren privatizar Codelco. Porque la lógica que está detrás de la privatización, que fue muy popular, ¿cierto?, durante el consenso de Washington, era que las empresas públicas eran, por un lado, ineficientes y en extremo, esa ineficiencia significaba una carga para los estados. Entonces, por eso se privatizaban las empresas públicas asociadas a los servicios públicos. El agua potable, la electricidad, la telefonía, etcétera, etcétera, porque terminaban siendo una manera de generar subsidios hacia la población que generaban una carga en el fisco y eso generaba déficit estructural, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué sentido Codelco produce eso? Porque ¿qué es lo que produce Codelco? Codelco produce ganancias para el Estado. Y el Estado retira todos los años las ganancias de Codelco. Y ahí decía Briones, ¿cierto? Lo mostraban, no sé si lo estaban viendo en pantalla o no, pero lo vimos acá en los monitores, que estaría quebrada si fuera una empresa privada. Tendría que explicar Briones, que aquí es un economista que todo el mundo respeta, ¿por qué estaría quebrada si todos los años tiene balances positivos? Lo que hace Codelco es entrega sus ganancias al gobierno y por lo tanto se tiene que endeudar para poder hacer inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, la conversación que hay que tener es, bueno, como se hizo durante el gobierno del presidente Boric, que se le autorizó a retener el 30% de sus utilidades por un tiempo para poder hacer reinversión. Bueno, ¿qué porcentaje de la operación de Codelco y de la inversión que Codelco tiene que hacer para responder a la inmensa demanda que está proyectada para los próximos 30 años en el planeta y que
todos los estudios muestran que la capacidad productiva del mundo hoy es deficitaria respecto de la oferta de la demanda que va a existir. Entonces, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Vamos a endeudar a Codelco o vamos a endeudar al Estado? Esos son los dos caminos que hay, ¿no? Esos son los dos caminos que hay, porque Codelco tiene que ir a buscar dinero afuera, como préstamos, o tiene que dejar de entregar la plata que gana al Estado todos los años para poder capitalizarse. Y esa es la discusión. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que privatizar va a mejorar la pregunta que hay que hacerse? ¿Cómo va a mejorar eso la vida de los chilenos? Eso es volver de nuevo a la pregunta. Josefa. A mí me llama la atención la manera en que republicanos, a esta altura ya no sé si el gobierno también, por lo que hemos visto, está corriendo el cerco de lo posible y el cerco de lo que las personas pueden soportar. Y esto lo hemos visto también en la agenda valórica, en esta llamada batalla cultural. Cuando se plantea lo de Codelco, a mí me recuerda mucho al tono y a la forma que estábamos en la segunda convención. Cuando ellos pensaban que se podía pasar máquina y se podía de alguna manera instalar su agenda sin que tuvieran ningún costo. Yo creo que lo que estamos viendo son reiteradas apuestas para ver qué hace que haya agua en la piscina, pero también son apuestas que estresan el sentir del chileno y la chilena, porque Codelco está arraigado en la identidad de lo que uno es como chileno. Y No sí, sé. es parte de nuestra memoria en el colegio. Exacto. Codelco es chileno. Exactamente. Y eso también se está ahora dando. Sí, entonces No. la idea de la nación también, la nación que la derecha defiende muy bien también. Ujú. O sea, hay cosas como Codelco que ahí tal vez le trae los conflictúan. En ese sentido, estamos junto a un patrimonio que es don Sergio Vitar, que presenta 8 presidentes y un dictador. El jueves 27 de agosto a las 11:45 en el GAM, y que habla un poco de este rumbo democrático que es importante y que hoy en día se encuentra bajo cuestionamiento, el modelo del presidente y también, bueno, estas neodictaduras. En ese camino, ¿qué es lo que trata el libro? Parto con Frei Montalva. Ajá. Porque yo egresé ese tiempo de ingeniería de la Universidad de Chile y me invitaron al final del periodo. Yo ya había estudiado afuera, había regresado a manejar y preparar una estrategia industrial de Chile para la década siguiente. Y termino con Gabriel Boric, con quien hemos tenido una relación más estrecha en el último tiempo. Tuvieron momentos tirantes. Después de todo lo... Y espero que también se aclaren para adelante. Y entonces yo lo que digo es, esta es la experiencia histórica y mi pregunta es, ¿qué nos enseña para el futuro? O sea, yo he estado siempre pensando en qué hacemos para el futuro. Y en general uno se mete en la historia para entender lo que tiene que hacer para adelante. Si el que no sabe historia no puede construir futuro. Y entonces hago un análisis gobierno por gobierno. Yo estuve involucrado prácticamente en todos. Si no desde adentro, desde la oposición o desde un punto de cercanía. Y salen una serie de lecciones para la política, porque con la tecnología la política ha variado mucho. Entonces, en esas lecciones, una central, además de hacer buen gobierno, porque eso, hacerlo mal, perjudica a la democracia. Tienes que manejar bien el gobierno, tienes que tener una línea, tienes que tener un proyecto, tienes que tener equipos. Ahí está analizado a cuáles les fue bien y a cuáles les fue mal o menos bien. Y luego, cómo buscamos en Chile un consenso estratégico en materias claves como lo que estábamos hablando recién de Codelco. Porque si yo miro hacia adelante, el problema geopolítico, por ejemplo, exige de unidad interna de Chile para enfrentar esos desafíos. Y si me permite volver un segundo a lo de Codelco, en el caso Codelco hizo una exposición hace pocos días atrás cómo el conflicto China-Estados Unidos puede incidir sobre nosotros y nos puede empezar a atrapar y perder capacidad estratégica de decir para dónde vamos. Entonces, los datos son bien impresionantes. Estados Unidos, nosotros le vendemos el 65% de los cátodos, o sea, el cobre refinado que importa, porque ellos producen menos de lo que consumen. China, ellos importan una gran cantidad de concentrado, porque tienen la capacidad de refinación más alta del mundo. Entonces yo lo que le preguntaba a los expertos es, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Le seguimos vendiendo a los chinos puro concentrado?
y obligamos, si Estados Unidos necesita cobre fino, va a ir a comprarlo a los chinos. Nunca le va a ir a comprar a los chinos. ¿Qué tenemos que hacer? Estratégicamente fundamental, refinar en Chile el cobre, una parte muy más importante del cobre que necesitamos, satisfacer la demanda de Occidente y tener un espacio grande de expansión hacia el Asia. ¿Estamos discutiendo eso? No. Si no tuviéramos Codelco, ¿quién lo discute? Si todo lo deciden las empresas extranjeras cuyas matrices en Estados Unidos o en Australia o en Canadá deciden qué hacen para ganar más plata, ¿qué es lo que hacen? En Chile le venden todo el concentrado a China porque es mejor negocio que producir refinación acá. Entonces, ¿quién decide hacerlo si no tienes ningún instrumento? ¿Quién decide asociarse con el litio y tener ahora una empresa como Novandino que tiene litio y cobre que es esencial para el futuro del mundo? Esa es estrategia. Entonces, en el libro yo veo cuándo tuvimos estrategia y cuándo logramos hacer saltos. Y ahora tenemos que intentarlo de nuevo. Yo soy partidario no de estar a las patadas con el gobierno, sino tratar de buscar puntos en que nos pongamos de acuerdo, porque en 4 años más vamos a estar en otro mundo y tenemos que andar juntos. 8 presidentes y un dictador se presenta el jueves 27 de agosto a las 11:45 en el GAM. Matías Mesa, apunte cortito para ir cerrando. Quiero tomarme de las últimas palabras de Sergio y recordar la entrevista que dio Camila Vallejo el lunes pasado a Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio en Animales Políticos, donde ella precisamente hablaba de la necesidad de generar esa conversación en torno a una estrategia de desarrollo nacional, que es una conversación que tiene que ser en una clave muy distinta a cómo se ha ido dando la política en Chile en los últimos años. Tenemos que generar ese espacio, es un llamado a todos los actores políticos a que, la contingencia va a seguir, y, bueno, eso que siga, pero hay que abrir ese espacio para canalizar esta reflexión estratégica que el país requiere, porque si no hay una estrategia de desarrollo, no hay una imagen de futuro que permita a los jóvenes hoy día pensarse y sentirse chilenos y orgullosos de su propio país y de su propia trayectoria, ¿no? De que su trayectoria puede tener un futuro mejor. Josefa Garrido, a las 12 te vemos en Turno PM. Yo los veo a las 12 en Turno PM, así que los espero. Con todo lo que pase con respecto a las repercusiones, ya me están informando que están apareciendo en los medios las notas, vamos a estar con eso.